Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El gobierno de Aruba continúa en el 2014 con las conversaciones de diálogo social. Varios países de Latinoamérica firman acuerdos de cooperación en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Bachatero Frank Reyes en líos con la justicia de República Dominicana. Nuestra isla se alista para el Aruba Soca Monarch 2014, pero la buena noticia es que será en el Carnival Village, un lugar destinado para enriquecer nuestra cultura. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este año, el gobierno de Aruba renueva las reuniones en el marco de diálogo social, como quedó acordado a finales del 2013. Tanto el gobierno como los aliados sociales dieron a conocer que seguirán con los diálogos en el 2014 para atender varios temas. Uno de ellos es la adaptación de la ley AOB. Este año, el gobierno de Aruba, junto a los departamentos concernientes, continúan con las conversaciones de diálogo social, donde trabajan en conjunto para instalar una comisión de vitalidad. Durante diálogo social, diferentes conversaciones entre la comisión y los empleadores, el sindicato y los departamentos gubernamentales. Todos los partidos están trabajando sobre una relación entre el aumento de edad y la necesidad de un manejo de mercado laboral, complementando, tema que tuvo gran discusión el año pasado, en este caso un paquete de vitalidad. Las personas pueden trabajar de una forma duradera si durante su carrera profesional han invertido de buena forma en su salud. Esto resalta que los empleados saludables y vitales podrán quedar haciendo su trabajo bien y motivados para dar una buena prestación, aunque su edad suba. El pacto del que forman parte México, Chile, Perú, Colombia fue puesto en marcha por los jefes de estados de estos países en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Una de las primeras decisiones es liberar de aranceles el 92% de los productos que se comercializarán entre estas naciones. Juntos, Perú, México, Colombia y Chile son la octava economía más grande del planeta. El objetivo de la Alianza Pacífico es hacer que este mercado conjunto de 210 millones de personas sea más atractivo internacionalmente y a la vez que genere más trabajo en cada uno de sus miembros. En el caso específico de Colombia, genere un crecimiento adicional de nuestro Producto Interno Bruto de por lo menos 0.7%, así como un aumento en la inversión hacia Colombia del 1.4%. Este es un esfuerzo grande, es un proyecto ambicioso y, como digo, hemos pasado una etapa, pero todavía falta lo más difícil, que es aplicarlo y que se institucionalice. Creo, como siempre digo, para terminar, que solos se puede ir rápido, pero si vamos juntos, vamos a ir más lejos. La Alianza Pacífico busca eliminar los aranceles entre los países miembros. En el fondo, estos complejos tratados comerciales lo que buscan es que transacciones se vuelvan mucho más sencillas. Por ejemplo, un chile mexicano pueda viajar a Perú, que produce y exporta limones, y finalmente llegue a un mercado como el colombiano, que exporta flores. Juan Vergara es confeccionista de ropa de alta gama en Cartagena. Considera que la unión genera beneficios. Había una cantidad de trabas y una cantidad de cosas y unos altos aranceles que no nos servían. María Eugenia Arias, ejecutiva de un restaurante, ve la alianza como una posibilidad de abaratar sus costos en importaciones. Los productos básicos de Perú, que es como la Inca Kola, el maíz cancha, la chicha morada, pues sí realmente llegan directamente desde un proveedor de Perú y pues eso nos favorecería muchísimo más. Sin embargo, no todos están contentos. La Sociedad de Agricultores Colombianos le retiró su apoyo a esta unión. Considera que los puede perjudicar. Se trata de una apuesta que en el mediano plazo arrojará un balance, pero con tan solo meses de funcionamiento ya ha facilitado los viajes entre los países miembros y ha generado un incremento en el turismo del 15%. Desde Cartagena, Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. Y continuando con este tema, la cumbre de la Alianza del Pacífico no solo abordó temas comerciales, también abordó aspectos sociales, de salud y educación. Los presidentes de Colombia, México, Perú y Chile firmaron también acuerdos para impulsar la estabilidad laboral. Esto significará para nuestros países la oportunidad de generar más empleos,
de lograr una mayor movilidad en el comercio, en los servicios, en las personas. El tema educativo no fue ajeno a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Uno de los aspectos muy importantes de esta alianza es que ha creado un fondo de becas que ya se está utilizando y que hoy día se benefician jóvenes de los 4 países hermanos. Sino que adicionalmente ha incursionado en otros campos muy importantes donde la colaboración puede hacer la diferencia, como son los temas relacionados con la educación, la cultura, la salud, la tecnología, la innovación. La salud de los habitantes de los 4 países también fue prioridad en la agenda. Otra iniciativa que se aceptó, la de iniciar un proceso de intercambio de información y homologar los sistemas para controlar y verificar los precios de los medicamentos. ¿Con miras a qué? A poder bajar el costo de la salud, el costo de los medicamentos para nuestros ciudadanos. Al término de la cumbre, presidentes, cancilleres y empresarios elogiaron el papel del presidente Sebastián Piñera, quien asiste por última vez a la cumbre, pues termina su mandato dentro de un mes. El cuerpo policial de la isla de Aruba continúa realizando acciones relámpago. En esta oportunidad realizó detenciones a personas implicadas en el robo de autos. Esta situación se está presentando con más frecuencia y se reflejó que los autos son robados para el comercio ilegal de piezas. En relación al manejo del cuerpo policial para atacar los delitos más comunes, se está investigando un gran caso de hurto de vehículos y piezas de autos. En este caso se ha logrado realizar varias detenciones y cada día se capturan más sospechosos relacionados con este caso. Lamentablemente en las capturas se ha notado que las edades de los presuntos sospechosos constantemente es baja, dando una indicación de un problema serio de comportamiento de ciertos grupos de jóvenes en la isla. Este fin de semana el departamento de Jordin detuvo a 2 hombres en diferentes lugares y de quienes se sospecha tienen que ver con el robo de autos. En por lo menos uno de los lugares donde se realizaron las detenciones, se pudo ver que había una gran cantidad de autos en el patio, autos que en su mayoría estaban ya desmantelados y desvalijados, algo así como un garaje ilegal. Cabe mencionar que por lo menos uno de los sospechosos es conocido por la policía debido a que este año ya ha estado encerrado y quedado en libertad después de cumplir su encierro. Este joven fue aprehendido en su vivienda ubicada en Cerro Hanchi. Lito Lacle, vocero del Cuerpo Policial de Aruba, dio a conocer que la policía está haciendo su trabajo y se encarga de detener a los sospechosos en este caso. El trayecto que sigue después no está en nuestras manos, indicó el señor Lito Lacle. Con esto el cuerpo policial pone énfasis en que muchas veces se reciben críticas debido a que los sospechosos salen libres de manera inmediata, en ocasiones mucho antes de estar 10 días en prisión. Pero ese manejo no está en manos de la policía y tampoco es este cuerpo policial quien decide cuánto tiempo un sospechoso debe permanecer encerrado. Lo que ellos hacen es seguir molestando a los sospechosos, seguir deteniéndolos y procurar enviarlos hacia adelante, sigue aclarando el vocero del Cuerpo Policial de Aruba, Lito Lacle. Atención que la juez del Tribunal de Atención Permanente de Bonao en República Dominicana, Rosa María Almonte, emitió una orden de arresto en contra del bachatero Frank Reyes, acusado de agresión sexual contra un menor de 15 años. Zoila de León nos tiene los detalles en el mundo del arte. Sigue tu camino. El hecho ocurrió, según familiares de la menor, supuestamente el pasado sábado en una finca propiedad del bachatero ubicada en la comunidad de Piedra Blanca en Bonao, algo que su asistente Sandy niega rotundamente. No ha causado, o sea, eso no ha venido como una sorpresa. Puede ser también, tú sabes que hay los padres de hace mucho tiempo, un largo tiempo, tienen un negocio con los menores y más cuando se trata de figura conocida, pueden tener un tipo de lucrarse, cuando saben que se van a lucrar de una figura ya conocida como Frank. Según nuestro corresponsal Santiago Pito Acevedo, la jueza Almonte dijo que desde que Frank Reyes sea apresado, será enviado al tribunal
Tribunal de Atención Permanente para que responda por las graves acusaciones. Este martes, los abogados del artista visitarán al tribunal para dar la cara a las acusaciones de los padres de la menor que residen en San Francisco de Macorís. Hay cosas diferentes que se están manejando en los portales, en la web dice que fue el fin de semana. Fran estaba el pasado fin de semana amenizando una actividad en Vallaguana, en una fiesta donde yo estaba presente. Entonces hay otro caso que dice que eso fue en enero. De acuerdo a su asistente y por compromisos de trabajo, Fran Reyes estaría saliendo del país esta misma semana, viaje que le mantendrá fuera de la República Dominicana varias semanas. Los autobuses del servicio de pasajeros en Guatemala se han vuelto en los últimos años una verdadera pesadilla para muchas personas que son sorprendidas por delincuentes que no solo las despojan de sus pertenencias, sino que en ocasiones abusan sexualmente de ellas. A continuación presentamos el testimonio de una mujer que sufrió este flagelo. Con anterioridad en Hechos dimos a conocer la situación por la que atraviesan las mujeres al utilizar el transporte público, donde no solo son asaltadas, también sufren de constantes acoso sexual e incluso han sido víctimas de violaciones. Según la Asociación de Atención al Usuario de Transporte Urbano y Extraurbano, AUTUE, no existe respeto hacia las mujeres. Niñas de 12 a 17 años han sufrido de violaciones y ataques sexuales. Esta es una de las tantas víctimas que existe del transporte público. Una mujer joven que a raíz de haber sido atacada sexualmente no ha podido superar el trauma, al grado de no poder salir a la calle a trabajar. Estaba saliendo de mi trabajo y era como a las 8:30 de la noche y subí una, si no me recuerdo, era como un 40R. Yo iba a bajar ahí en la parada donde está Pamplona, y ellos no quisieron, o sea, no dejaron que yo bajara ahí, siguieron la ruta, entonces fueron hasta por el obelisco, pero ellos se pusieron, eran 3, eran ayudantes. Parquearon el bus y uno de ellos me quiso violar. Como pude me les salí, corrí y iba uno de ellos detrás de mí corriendo hasta que llegué a una gasolinera que hay ahí, y ahí fue el hombre se desapareció y pedía auxilio con las personas que estaban ahí. Las secuelas han sido tan dañinas que a casi un año del ataque no ha podido integrarse a un trabajo. Ya no quise subir a los buses pensando que me iba a encontrar a esas personas, incluso llegué al extremo de pagar taxi porque yo no quería encontrarme a esas personas que me hicieran algo otra vez. Entonces renuncié al trabajo y ya no, por el temor a eso, ya no salí a buscar trabajo. Muchas de estas mujeres optan por otro medio de transporte debido a lo que vivieron y otras por temor a ser víctimas. Sin embargo, lejos de tener seguridad, incluso ahora el peligro también las acecha en taxis, tuk-tuk y microbuses, según reporta AUTUE. También han habido abusos en microbuses, en tuk-tuk, o acoso sexual también de parte de taxistas, que el acoso es totalmente diferente a la violación, que lo que vimos todos los días también, el manoseo en los buses, y también que el problema es la misma falta de autoridad, porque lo que da a esto es la falta de transporte. La falta de denuncias son atribuidas a la poca credibilidad que se tiene a las autoridades por parte de la ciudadanía, por lo que la Defensoría del Usuario insta a que se realice un registro nacional de pilotos de forma urgente, ya que se cree que la mayoría de casos son efectuados por los propios pilotos y ayudantes, de los cuales se desconoce su identidad. Alejandra Pais, Azteca Noticias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Al regreso. El Cuerpo Policial de Aruba continúa haciendo controles en la ruta que estará habilitada para el carnaval en Oranjestad, para quienes estén poniendo desde ya sus sillas para apartar sus lugares. Los niños inmigrantes en busca del sueño americano es un drama que parece no tener fin. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, pero está perdiendo visitantes debido a sus altos precios.